participar directamente en la evaluación de la hemostasia y la coagulación. Para eso vamos a recordar conceptos básicos como definir qué es la hemostasia, pues sabemos que es la combinación de acontecimientos tanto celulares, acá entre las plaquetas, como bioquímicos. Vamos a tener activación de moléculas que van a participar directamente, que funcionan en armonía. ¿Para qué? Para mantener la sangre como una composición líquida que permite que fluya dentro de las venas y arterias. También otra función va a ser de evitar la pérdida sanguínea mediante la rápida formación de trombos y así restablecer el flujo sanguíneo durante el proceso de curación. ¿Cuál es la importancia de poder conocer los mecanismos de la hemostasia? Pues nos va a permitir prevenir, predecir, diagnosticar y manejar cualquier enfermedad hemostática. Es por eso que tenemos que recordar que en el caso de una hemostasia normal vamos a tener dos momentos cruciales. La hemostasia primaria, quienes los principales actores van a ser la íntima vascular y las plaquetas, y luego tenemos la hemostasia secundaria, donde nuevamente las plaquetas, con sus gránulos, luego vamos a ver cómo se da la activación de estas, tienen un papel muy importante, va de la mano con el sistema plasmático de la coagulación. Entonces, en la hemostasia primaria todo se inicia a partir de una injuria que va a ocasionar un espasmo miógeno local. Esto a partir de impulsos sensoriales que se activan, como por ejemplo puede ser el dolor. Y a nivel local se van a liberar aminas, ya sea directamente la exposición a partir del tejido traumatizado, como aquellas que van a ser liberadas por las plaquetas. Entre las que podemos mencionar tenemos el tromboxana 2, la serotonina y el ADP. Todo esto en relación y buscando el taponamiento plaquetario y la formación de la fase de coagulación sanguínea. Les mencionaba que las plaquetas son los principales protagonistas. Sabemos que son discos diminutos. En el recuento, en el hemograma, los valores de referencia van entre 150.000 y 450.000. Son los células de recambio muy rápido. Su vida media es de 8 a 10 días nada más. Ya habíamos visto ayer que los eritrocitos viven hasta 120 días. Y aproximadamente 10% de la población total tienen un recambio diario. Vemos acá en una microscopía electrónica las características, ¿no? Vamos a encontrar gránulos, vamos a tener contenido de glucógeno y tiene esta forma irregular. Y es que básicamente las plaquetas no son células, van a ser fragmentos que derivan de un megacarioplasto, luego se convierte en un promegacariocito y finalmente en el megacariocito, que es a partir de este momento en médula ósea todavía están, por desprendimiento se fragmentan y pasan ya los diminutos discos a nivel de sangre periférica. Nuevamente mencionamos que no son células, sino son porciones del citoplasma que se separa del megacariocito médula. Entonces nos vamos a encontrar en diferente tamaño y morfología. Se dice que el tamaño suele ser mayor en aquellas plaquetas jóvenes, las recién liberadas. En cuanto al recuento, vamos a encontrar valores aumentados en pacientes que acaban de realizar ejercicios vigorosos, provienen de grandes alturas o son expuestos a bajas temperaturas. Los recuentos disminuidos pueden asociarse al periodo premenstrual. Unos componentes importantes son los receptores de superficie, así como el contenido de esos gránulos. Tenemos acá gránulos alfa y gránulos densos que pueden contener también algunas sustancias procoagulantes como las prostaglandinas, como el tromboxano A2. En los gránulos plaquetarios delta son los cuerpos densos. Acá vamos a encontrar el ADP, el ATP, el calcio y la serotonina, que tienen papeles importantísimos un papel importantísimo en la primera fase de vasoconstricción, así como el ADP, que es como pasarle la voz a las plaquetas que están por ahí cerca para que también vengan a ayudar a la formación del coágulo. Los gránulos alfa tienen contenido de otras proteínas, otras moléculas como la proteína S, contienen fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor 5, factor 11, que vienen a complementar bien la coagulación. En una primera fase vamos a tener que se activa el tapón plaquetario, pero para que se dé este evento va a depender mucho de la calidad de las plaquetas.
si bien ya sabemos que si el recuento va a estar bajo, pues obvio, no van a llegar plaquetas, entonces no vamos a tener cómo formar un tapón. Pero ¿qué pasa si llegan y no tienen gránulos o son ineficientes? No producen estas prolongaciones para adherirse y activarse a las otras plaquetas, pues vamos a tener efectos en la formación del tapón plaquetario. Es súper importante este primer contacto de las plaquetas con el colágeno, que van a realizar una primera fase de donde, activación donde la plaqueta va a comenzar a generar prolongaciones que le va a permitir adherirse de una mejor forma al tejido expuesto. Luego vamos a ver que se expone el factor von Willebrand, que va a estimular la adhesión de más plaquetas. Y finalmente el tromboxano continúa esta cascada de activación. Tenemos en un vaso en estado normal, las plaquetas pues se van a adherir a partir del colágeno expuesto de las células endoteliales. Tenemos que va a haber una liberación de serotonina, la adhesión al colágeno, al factor de von Willebrand, se van a unir a las glicoproteínas se encuentran en la superficie plaquetaria. Va a haber este fenómeno y todo esto se ayuda a partir del fenómeno también de vasoconstricción, que es la respuesta local mediada por la serotonina. Vamos a tener una siguiente fase de activación plaquetaria, donde acá comienzan a cambiar de forma las plaquetas. Se da una mayor agregación y se liberan más activadores y agregantes y coagulantes. Finalmente tenemos una siguiente fase donde vamos a acompañarnos ya dependiente de trombina, se liberan más sustancias coagulantes y así lo que se busca es generar un coágulo estable y reversible. Tenemos estas fases nuevamente, la adhesión, la agregación y la secreción. Esa es una imagen por microscopía electrónica, cómo es que cambia la forma de la plaqueta, se producen estos filipodias que le permite adherirse de una mejor manera a la plaqueta y mencionar también cuáles son las funciones de una plaqueta madura, de una plaqueta que ya sabemos que está en toda la capacidad de colaborar en la hemostasia. Pues básicamente tiene esta función de adhesión que ya hemos mencionado, de agregación, de secreción, a partir del contenido de sus gránulos densos principalmente, ayuda en la coagulación plasmática a partir en el lugar de la injuria, pues sirve de una superficie sobre la cual van a exponerse macromoléculas para formar finalmente el coágulo. Nos ayuda también en el proceso de coagulación, de la formación de retracción del coágulo. Y es así que estas prolongaciones luego se retraen y van a yuxtaponer los bordes del endotelio, donde la zona que se ha lesionado y ha sido, pues tiene como una puertita de abertura y viene a hacer una rejita, una mallita que comienza a cerrarlo. Asimismo, va a proteger este endotelio dañado, generando pues una malla que se va a adherir al citoplasma endotelial. Ya en la hemostasia secundaria, es decir, cuando llegamos al momento de la formación del coágulo sanguíneo nuevamente, todo parte desde la pared vascular, los primeros estímulos, las propias plaquetas que van llegando, pero acá ya comienza a aparecer el papel fundamental de algunas proteínas sanguíneas. Proteínas sanguíneas como la trombina, tenemos que es necesaria para la formación de fibrina, que finalmente nos va a ayudar en la retracción del coágulo. Esta retracción del coágulo la podemos medir entre los primeros 20 minutos a la primera hora de realizada la lesión, desde que se activa todo este proceso. Y básicamente lo que se espera al final de este periodo es poder tener un tapón estable, es decir, una organización fibrosa de la estructura, o en caso contrario se va a dar una disolución del coágulo con la correspondiente fibrinolisis. En la hemostasia secundaria, pues tenemos que la trombina tiene este papel fundamental, vamos a ver que participa en la activación, en el cambio de fibrinógeno a fibras de fibrina, pero esta trombina requiere de la protrombina inicialmente. Todo esto para formar fibras de fibrina entrecruzadas y darle estabilidad al coágulo. Entonces vemos que ya comienzan a aparecer estos factores, el fibrinógeno, la protrombina,
El fibrinógeno es un valor que vamos a luego mencionarlo con un poquito más de detalle. Es producido a nivel hepático y la protomina también producida a nivel hepático van a ayudar en esta fase de retracción de coágulo, ¿no? Súper importantes para dar este factor estabilizador de fibrina. En cuanto a los factores de coagulación, si es que queremos recordarlos por su nombre particular o por su abreviatura de acuerdo al número que se le ha asignado, vamos a ver luego cómo van a participar en una cascada. Tenemos en esta imagen una combinación de cómo se da la vía intrínseca y la vía extrínseca, a- partiendo del factor 12, tenemos que el factor 7 es la vía extrínseca, tenemos la vía común, pero luego más adelante vamos a tener también una ayuda a memoria para que no nos olvidemos. Y esta es la visión in vitro, es decir, la parte teórica, pero in vivo es muy similar, ¿no? Solo que todo es a partir del infuria tisular. Vemos que rápidamente se va a activar el factor 7 que va a iniciar la vía a partir del factor 10, nos vamos a la vía común, el factor 11 con la vía intrínseca y el factor 7 pues participa en nuestra vía extrínseca. Así como tenemos un constante estímulo de poder prevenir y mantener la coagulación, a fin de prevenir estados de hipercoagulación, porque tiene que estar todo en equilibrio, eh, imagínense, podríamos provocar trombosis diseminada, van a existir mecanismos que permiten mantener bajo control la cascada de coagulación. Uno de esos mecanismos es la trombina, que actúa como procoagulante, pero también como regulador negativo al activar el plasminógeno a plasmina y estimula la producción de antitrombina. La plasmina, entonces, también actúa directamente sobre la malla de fibrina y la descompone. La antitrombina da a disminuir la producción de trombina a partir de la protrombina y disminuye la cantidad de factor desactivado. Y la proteína C y S actúan previniendo la coagulación, principalmente inactivando el factor 5 y el factor 8 respectivamente. ¿Qué pruebas de coagulación tenemos a nuestro alcance desde el laboratorio? Uno de los clásicos y que todavía se piden, que es súper inespecífica, poco sensible e inespecífica, es el tiempo de coagulación. Es básicamente lo que evalúa, es lo que tarda en coagularse una muestra de sangre colocada en un tubo limpio ante alguna coagulopatía de consumo, deficiencia de algún factor, podría verse este tiempo prolongado. Sin embargo, ya este no se recomienda solicitar. Otra prueba que es literal un poquito más engorrosa de realizar es la retracción de coágulos. Es decir, vamos a estudiar cómo después de formarse un coágulo a los 10 a 15 minutos, comienza a retraerse más, generando expulsión del suero. Y le damos hasta 3 horas para que realice este proceso. Normalmente, el volumen del coágulo retraído en relación al suero exprimido representa el 55% del volumen inicial de la sangre extraída. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar eh, en un tubo la muestra de sangre, vamos a activar este fenómeno con una espiral de alambre, es una técnica súper manual, incubamos y luego vamos a evaluar cuál es el volumen remanente en relación al porcentaje, ¿no? Que hemos mencionado que es del 55%. Si no hay una buena retracción de coágulo, generalmente lo vamos a asociar a trombocitopenia. Por debajo de 100.000 puede haber también de fondo una enfermedad de von Willebrand cuando no hay una calidad eficiente de las plaquetas o también en alteraciones asociadas a eritrocitos, porque en esta prueba pues también participan los eritrocitos formando este bloque. Si hay una rotación de coágulo aumentada, puede darse en casos de anemia, de hipofibrinogenemia o como resultado de la formación de un coágulo muy pequeñito, va a aumentar el volumen plasmático. Esto tampoco se realiza de manera rutinaria. Ya el tiempo de protrombina llegó para desplazar los anteriores, ¿no? Eh, en este caso vamos a valorar que el tiempo de protrombina es un ensayo basado en la coagulación que refleja la actividad de factores extrínsecos y de la vía común de la cascada de la coagulación. Este es un dato súper importante, ¿no? Vía extrínseca y vía común. No se puede comparar entre diferentes laboratorios porque existe la combinación que debe ser muy, muy calculada
acuerdo al instrumento que utiliza cada laboratorio y que determina la sensibilidad de la prueba. Entonces, al tener esta limitación, se trabaja mejor con el INR, que deriva matemáticamente del TP y permite homologar el TP entre los laboratorios, sobre todo ¿para qué? Para realizar los controles en el caso de tratamiento con antagonistas de vitamina K. La prueba de tromboplastina se realiza en plasma rico en plaquetas y se inicia todo con una adición de tromboplastina que contiene el factor tisular, calcio y fosfolípidos. Entonces, el factor tisular es el que inicia la vía extrínseca. Los fosfolípidos van a dar esta superficie sobre la que se va a ensamblar los factores de coagulación y con el calcio contrarrestamos la unión del anticoagulante que tiene la muestra, que es citrato de calcio. Y así está disponible y libre calcio para el proceso de coagulación. Comienza a correr el tiempo y finaliza cuando se detecta la polimerización del monómero de fibrina. Luego se va a adicionar el factor tisular que va a activar la vía extrínseca de forma muy similar al proceso natural. Sin embargo, la coagulación se va a producir antes de que la vía intrínseca se propague significativamente, como ocurre en la coagulación in vivo, ¿no? Entonces, en in vitro vamos a tener todo simulado. Por consiguiente, el tiempo de protrombina no es sensible al factor 8 ni a otros factores de la vía intrínseca, por lo que consideramos pues, que es una prueba súper útil para vía extrínseca. Nos va a permitir identificar deficiencias o inhibidores de los factores 7, 10, 5 y 2, así como del fibrinógeno. Tenemos ahora otra herramienta, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada. El TTPA es un ensayo basado también en la coagulación que se inicia con la activación de factores de contacto y refleja la actividad de las vías, acá sí, vía intrínseca y vía común. La activación de estos factores de contacto, como pueden ser los quiminógenos, de alto peso molecular, la precalicreína, factores 12 y 11, se logra mediante la adición de diversos activadores. Nuevamente, toda la simulación in vitro. Y lo tenemos en dos etapas. Primero, agregamos un reactivo que tiene este activador y los fosfolípidos. Incubamos a 37 grados centígrados algunos minutos y luego este plasma le vamos a colocar nuevamente calcio para la posterior activación de factores y nuevamente corre el tiempo, ¿no? Y el tiempo se detiene cuando se detecta la formación del coágulo de fibrina. Es muy sensible a la actividad de los factores de vía intrínseca y común, como ya hemos mencionado, y entre los usos comunes nos va a ayudar en el control de los pacientes con terapia en tratamiento con heparina o detección de deficiencias de inhibidores de los factores de vía intrínseca y vía común. ¿Qué pasa si tenemos un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado? Nos va a reflejar pues deficiencias clínicamente significativas de factores, factores como el 11, el 9 y el 8. Entonces es una prueba súper importante para identificar dichas deficiencias. Sin embargo, hay deficiencias como deficiencias como de precalicreína, factor 12, que también van a prolongar el TTPA, pero que no me van a provocar hemorragia. Entonces, habíamos mencionado que los factores que van a poder ser evaluados con este tiempo es el factor 8, el 9 y el 11. Y eso es sumamente importante en el caso de encontrarnos en entornos de prevalencia de hemofilias por el riesgo de hemorragia clínicamente significativo. Y miren, pasado mañana es el Día Mundial de la Hemofilia, esta enfermedad que va a afectar principalmente a varones porque es transmitida mediante el cromosoma, heredada mediante el cromosoma X. Cuando se afecta el factor 8 hablamos de hemofilia A, cuando se afecta el factor 9 de hemofilia B y cuando se afecta el factor 11 de hemofilia C. Básicamente diagnosticado en pacientes pediátricos, van a llegar con encías sangrantes, gingivorragias, hemartrosis, es decir, sangrados a nivel articular. Eh, Generalmente tenemos esta evaluación familiar que es súper importante de realizar. Puede venir más bien pacientita, puede venir el pacientito con su hermanito, y es súper importante la consejería que se podría dar en estos casos, ¿no? Luego tenemos otra herramienta como es el fibrinógeno. La coagulación depende en última instancia de la conversión del fibrinógeno en monómero de fibrina por acción de la trombina.
Este es lo que le da la estabilidad a esta fase de la coagulación. El que se utiliza de manera clásica es el método de Klaus y permite medir la concentración de fibrinógeno. Eh, es bastante preciso, no detecta productos de degradación de fibrinógeno, que puede ser una interferencia en otros tipos de ensayos, como por ejemplo el TP-fibrinógeno, que podría sobreestimar la concentración de fibrinógeno en pacientes con CID, en pacientes con tratamiento fibrinolítico o en muchos pacientes con disfibrinogenia. Si yo quisiera evaluar la fibrinolisis, acá me voy a apoyar de otros estudios, como el tiempo de trombina, que es el tiempo que tarda en aparecer el coágulo. Entonces me va a valorar el paso final, donde convierto el fibrinógeno al monómero de fibrina, pero en presencia de trombina. Entonces vamos a tener el plasma del paciente, le agrego la trombina, a diferencia del TP, es trombina en baja concentración, y voy a evaluar la formación del coágulo de fibrina. Es una herramienta muy útil para detectar la presencia inesperada de anticoagulantes terapéuticos como la heparina y los inhibidores directos de la trombina. El dígero D también es otra herramienta que tenemos. Nos permite evaluar la acción de la plasmina sobre la fibrina estabilizada por el factor 13. Aumenta en procesos fibrinolíticos secundarios, no es un marcador de primera línea para evaluar estados de hipercoagulabilidad. Por eso que no debe faltar si es que estoy sospechando de un CID, y tiene un valor predictivo negativo súper interesante y suficiente en los casos de evaluación de los pacientes con tromboembolismo pulmonar o embolismo pulmonar. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que evaluar la presencia de un tromboembolismo venoso, si es que existe duda, un riesgo bajo, moderado, debemos solicitar nuestra prueba de dímero D. Si es que hay valores por debajo, acá este dato del valor negativo, el valor predictivo negativo mayor de 98 me permite excluir este cuadro. Sin embargo, de encontrar valores elevados, vamos a tener que complementar con estudios de imagen. Algunas enfermedades asociadas a cuadros hemostáticos pueden ser las que derivan de hepatopatías. Recordamos, casi todos los factores de la coagulación se van a formar en el hígado, en tanto un paciente con insuficiencia hepática podría deprimir considerablemente el sistema de coagulación con un riesgo de hemorragia grave. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? El 2, 7, 9 y 10. Son liposolubles, es decir, requieren de la digestión y ser absorbidos a partir de las grasas. Eh, el factor es la protrombina, como hemos mencionado, y la proteína C también es producida a nivel hepático. ¿Qué se altera en un paciente con enfermedad hepática? Podemos tener desde disminución de fibrinógena, podemos tener que se afecta de manera concomitante la trombina por esta deficiencia de fibrinógeno. La protrombina podría estar prolongada, sobre todo si vamos a afectar este factor 7, y en algunas situaciones podríamos cursar con trombocitopenia leve por debajo de 150.000. Otra enfermedad, otro trastorno es la enfermedad de factor 5 de Leiden, que se da a partir de una mutación genética prevalente en personas de ascendencia europea, y este efecto va a provocar un estado de hipercoagulabilidad. Vamos a tener que esta mutación genética reemplaza la guanina por adenina, y eso causa un efecto en que ya no funciona la proteína C sobre esto, ya no puede inactivarlo. Entonces ocasiona que continuamente esté ocasionando estado de coagulabilidad. El factor de von Willebrand pues, es el responsable del 95% de los casos de resistencia a la proteína C activada. Otra patología es la pseudotrombocitopenia, donde vamos a encontrar macroplaquetas, pues estar asociada a aglutinación EDTA dependiente. Podemos encontrar tromboaglutinemias frías, atelismo plaquetario, por ejemplo, acá están los neutrófilos, granulocitos, los podemos encontrar agregados, y al momento que las medimos en el laboratorio, pues no vamos a encontrar un recuento adecuado y no vamos a decir qué está pasando, está por debajo, pero no. Cuando luego vemos el PROTIS se confirma que podría ser un satelismo plaquetario, así como la aglutinación por el anticoagulante o defectos técnicos en la propia obtención de la muestra. De repente dejo el torniquete
por mucho tiempo, este tiempo prolongado podría afectar el recuento en la evaluación del hemograma. ¿Cómo voy a evaluar entonces los trastornos plaquetarios? Todo inicia primero con el historial clínico de una presencia de hemograma. Voy a apoyarme en el hemograma básico para evaluar primero mi recuento de células rojas, eritrocitos y mis plaquetas. El frotis que va a terminar confirmando si es que existen estos defectos como los que hemos mencionado. Si encontramos alguna alteración, pues encontramos trombocitopenia, pero morfología anormal. Acá tenemos que evaluar si es que nos podemos encontrar frente a algunos cuadros diferenciales, desde cuadros oncohematológicos, cuadros como un PTT, un síndrome urémico hemolítico. Y si encontramos recuento disminuido y la morfología normal, acá consideramos otros factores como enfermedad de Van Willebrand, PTI o vinculadas a algunos trastornos genéticos. Y ya sospecho, si todo eso está normal, es decir, recuento normal, no se ha afectado nada, todo parece que está bien, pero la parte cualitativa es la que estaría alterada, vamos a tener que realizar estudios de función plaquetaria. Tenemos desde tiempos de sangría, eh, pruebas de función plaquetaria activa, agregometrías, van a funcionar súper bien con ABP, con algunos coadyuvantes y finalmente pruebas mucho más específicas como la citometría de flujo para evaluar cómo están los gránulos, cómo están los receptores de membrana, entre otros. En el caso de encontrar una trombocitopenia, vamos a denominarla así cuando encontramos recuentos por debajo de 150.000. Si esta es una imagen de un protis normal, vemos que convencionalmente vamos a encontrar estas plaquetitas. Sin embargo, vemos en este segundo protis pues, que no hay ninguna. Generalmente, por debajo de 50.000 pueden aparecer de manera sin mayor sintomatología, porque es raro encontrar sangrados espontáneos. Por debajo de 10.000 sí ya existe un alto riesgo de sangrado con alta mortalidad. Puede cruzar mi paciente con hemorragias puntiformes a nivel de venas pequeñas y capilares, así como manchas purpúricas y una prueba que nos va a ayudar es la retracción de coágulos. Podemos tener diferentes orígenes de la trombocitopenia central y periférica, desde lesiones a nivel medular, pues básicamente en el caso central, y algunas alteraciones inmunológicas en el caso de evaluar una trombocitopenia periférica. En la púrpura trombocitopénica idiopática, esta es una trombocitopenia adquirida, generalmente en niños es aguda y autolimitada. En adultos suele tener un curso crónico, mucho más frecuente en mujeres que en varones. Y acá vamos a encontrar la presencia de anticuerpos antiplaquetarios que van a causar una sensibilización de plaquetas, ocasionando estímulo y el aumento de la absorción de estas a nivel base. Vamos a encontrar característicamente plaquetas por debajo de 80.000. Las pruebas de coagulación podrían no verse afectadas y en médula ósea se van a encontrar pocos megacariocitos maduros. Otro escenario es la púrpura trombocitopénica trombótica. Acá estamos hablando de un paciente que cursa con trombocitopenia, con una anemia hemolítica microangiopática y que va a tener pues en la línea periférica cistecitos, va a cursar con fiebre, con enfermedad renal, con síntomas neurológicos. Y básicamente va a darse a consecuencia de que los multímeros del factor de von Willebrand tienen esta capacidad de inducir la adhesión plaquetaria, van a formar trombitos venosos en arteriolas terminales y capilares. Puede ser inducido por fármacos, puede ser de origen infeccioso o de origen inmune. Generalmente, eh, en el caso de una deficiencia congénita o adquirida, básicamente lo que se va a afectar es la proteína Adams-13, ¿no? Que es una proteasa que va a permitir trabajar sobre el factor de von Willebrand después de que es liberado por la célula endotelial. Cuando la actividad de este Adams-13 disminuye considerablemente, es en este momento que las plaquetas van a continuar uniéndose, causando trombos plaquetarios espontáneos, que pueden afectar tanto la microvasculatura, que nos va a dar estas petequias, así como afectar el riñón, por eso que tiene manifestaciones renales, así como neurológicas. En el caso se puede ser adquirida, en el caso de enfermedades autoinmunes, donde se reconoce y se genera un autoanticuerpo que va a inhibir la función del ADAM3. Esta enfermedad es altamente mortal
si es que no se logra un diagnóstico temprano y no se logra acceder a procedimientos terapéuticos como el recambio plasmático terapéutico o aféresis, que permite liberar o eliminar los anticuerpos circulantes que podrían estar condicionando esta patología. Otro escenario es el de la trombocitosis. Tenemos un cielo estrellado, ¿no? Tenemos un recuento que puede ir por encima de 1 millón de plaquetas. Puede ser reactiva a cuadros de ferropenia por estimulación hematopoyética elevada. Puede ser en situaciones de craniotomía por falta de eliminación de las plaquetas. Reactiva por inflamación, traumatismo y cirugías o por un trastorno mieloproliferativo. En el caso de que tengamos plaquetas normales en cantidad, pero funcionalmente normales, tenemos que pueden deberse a tanto alteraciones a nivel de la membrana o alteración del contenido celular, intracelular. A la cabeza, el síndrome de Bernard-Soulier, cuando se afecta la glicoproteína 1B, es decir, va a haber una falla en la adhesión. O en el caso de la trombostenia de Glassman, va a faltar la glicoproteína 2B o la presa y va a fallar la agregación. Súper importante poder realizar esta diferenciación. En el caso de alteración del contenido intracelular, tenemos que la síntesis de tromboxana 2 alterada va, va a afectar en dos momentos importantes, desde el espasmo vascular y la agregación plaquetaria. Por ejemplo, tenemos acá, en el caso de desórdenes plaquetarios, si es que tenemos una trombocitopenia congénita asociada a una microcitosis, esto va de la mano con un síndrome de Wiskott-Aldrich. Si es que tenemos un recuento disminuido y agregamos otros desórdenes como la mutación del I9, generalmente esto es lo que sucede, vamos a encontrar macroplaquetas en el frotis. Podemos tener también alguna alteración a nivel de receptores de superficie. Acá vamos a... Lo interesante de este cuadro es que nos va a permitir evaluar qué pruebas de laboratorio voy a requerir, ¿no? Desde el recuento plaquetario, como pruebas de agregometría, pruebas de citometría de flujo, para poder descartar el síndrome de Bernard-Soulier o la trombostenia de Glassman. Podemos también apoyarnos en ensayos de secreción plaquetaria, microscopía electrónica, por ejemplo, para evaluar el caso de síndrome de plaquetas grises, cuando encontramos unas plaquetas sin contenido, sin gránulos, sin contenido de gránulos, ¿no? Que se ven casi transparentes. En la enfermedad de von Willebrand entendemos que esta es una diátesis hemorrágica autosómica hereditaria causada por la deficiencia del factor de von Willebrand, que participa en la hemostasia inicial al interactuar con las plaquetas. La prevalencia de la enfermedad de von Willebrand es de aproximadamente 1% de la población general, pero solo una décima parte de los individuos va a presentar síntomas clínicos. En el caso de encontrarnos frente a un síndrome de von Willebrand adquirido, se va a deber a la alteración del factor de von Willebrand secundaria a diferentes afecciones médicas. Pueden ser desde trastornos inmunológicos, donde se van a encontrar proteínas monoclonales, hipotiroidismo grave, anomalías cardiovasculares, donde hay un flujo no lamelar, trastornos mieloproliferativos, con recuento plaquetario elevado o algunas neoplasias asociadas con la absorción del factor de von Willebrand, como es el tumor de Wilms. En la enfermedad de von Willebrand existen diferentes tipos, hasta tres tipos principales, siendo el 1A el más frecuente. Eh, Puede causar una deficiencia secundaria del factor 8 y básicamente estas anomalías estructurales en el factor lo que van a condicionar es la alteración de la adhesión plaquetaria. Vemos que los recuentos plaquetarios casi no se van a afectar, pero sí tenemos pruebas específicas que nos van a ayudar a evaluar esta enfermedad, como puede ser medir el antígeno de von Willebrand, donde valores disminuidos que son muy sugestivos de la enfermedad. Tenemos un test de actividad con cofactor de ribosectina, donde al no al aumentar este cofactor, si no encontramos una fase de coagulación, pues nos va a indicar básicamente la enfermedad de von Willebrand. Y al encontrar la asociación con la actividad del factor 8, generalmente va a disminuir pues, a consecuencia de que la proteína se hubiese destruido. Como les comentaba, y ya para terminar, he tomado esta referencia de la página que es de Baron Rock, que es una página para los experts, que son exámenes en Estados Unidos para residentados.
Entonces es una gran memoria que de verdad me sirve mucho desde que la aprendí. Vamos a tener algunas reglas. Por ejemplo, no vamos a jugar con el 3 4 y 6. No vamos a tener como cofactor el 5 y el 8. El factor estrella es el 10. El factor de la suerte es el 7. Entonces todo comienza con el factor 2, ¿verdad? 11, 10. El 10, como es el estrella, se salta uno. El 9 continúa. El 8, como es cofactor, va arriba. El 7, como es el de la suerte, me lo guardo. El 6 no juega. El 5 es cofactor de arriba. El 4 no juega. El 3 no juega. El 2 sí juega y el 1. Perfecto. Entonces, si luego uno toda esta cadena, tenemos una vía larga que comienza en 12 y esta es la vía intrínseca, y luego una vía más cortita que comienza en 7, que es la vía extrínseca. Para recordar, desde el laboratorio pues tenemos el TP y el TTPA. El nombre largo, el tiempo de tromboplastina parcial activada, va con la vía larga, vía intrínseca. Y el tiempo de protrombina con la vía extrínseca. Oh, ¿a qué se parece esto? Pues a un dispositivo que utilizamos en las guerras. En inglés, war, que es las iniciales de warfarina. Entonces nos va a permitir evaluar probablemente con warfarina. Heparina se va con la vía intrínseca. En factor 10 habíamos dicho que era de la suerte, entonces todos quieren estar al lado de él. Y estos son los factores vitamina K dependientes. Finalmente, ¿cómo se va a activar la vía extrínseca con el factor tisular y la vía intrínseca con el colágeno? Listo, acá les dejo algunas referencias y les agradezco a todos por haberse conectado. Muchas gracias, chicos. Ya estamos sobre la hora. Los grupos que tienen seminario, mis grupos, ya llego. Gracias, que estén bien. Chao.